A continuación, La Pura Verdad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Alternabilidad, respeto a la ley y existencia de pesos y contrapesos, diálogo y respeto a la opinión ajena. Estas son, entre otras, características de las sociedades democráticas en el siglo XXI. Mientras en Ecuador 6 de cada 10 personas no tienen un empleo adecuado, decenas de ciudades no cuentan con alcantarillado ni agua potable, nosotros seguimos debatiendo si el gobernante de turno debe mantenerse él y su gallada o no en el poder. Puede sonar irónico, porque este debate ya se produjo en 2007 durante la discusión de una Carta Magna que debía durar 300 años. En ella se estableció que los dignatarios podrían reelegirse una sola vez. Bellos discursos sobre la alternabilidad y la democracia escuchamos, pero son estos mismos oradores quienes impulsaron en 2015 una reforma a la Constitución para permitir la postulación indefinida. Por ser un aspecto que modifica la estructura del Estado, el Estado republicano, democrático, debió haberse definido este tema con una consulta popular. No se lo hizo así, y con una mayoría de Alianza País se aprobó, a espaldas del pueblo, una reforma constitucional para permitir las tiranías indefinidamente. El tiempo le dio la posibilidad de revancha al pueblo e irónicamente el sucesor de la misma línea de política de Rafael Correa, Lenín Moreno, convoca a una consulta popular para decidir si queremos o no mismo la reelección indefinida. Al parecer nos encanta hablar de este tema. La primera constitución del Ecuador en 1830 prohibía la reelección inmediata y solo la permitía pasados 2 periodos constitucionales. En 1843 se restringe el tiempo de espera a 4 años para poder reelegirse. Igual, en la Constitución de 1967, la del 79, prohibió expresamente la reelección para el cargo presidencial. En la del 98 regresa la espera de un periodo y en las del 2008 se plantea por primera vez una sola reelección, inmediata sin la posibilidad de más reelecciones. ¿Qué es lo correcto? Evidentemente, el modo en que respondemos a esta discusión depende de qué comprendemos por democracia. Si únicamente la vemos como el acto de acudir a las urnas cada 4 años y atarnos a un capataz indefinidamente, entonces en la consulta popular anunciada por Lenín Moreno podemos votar no en la pregunta 3. Pero si nuestra perspectiva pasa por la posibilidad de dialogar, participar, generar alternancia de liderazgos, entonces tenemos la opción de decir sí a la propuesta. Para conversar del tema, hoy nuestro invitado es Omar Simón. Él es expresidente del Consejo Nacional Electoral, exsecretario de la presidencia de Rafael Correa y experto en marketing político. Hoy analizamos la pregunta número 3 de la consulta popular referente a la reelección indefinida. Soy Ana Mercedes Galarza y esta es La Pura Verdad. Ahora iniciamos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad. Hablar de la reelección en América Latina no es fácil. Hay sistemas y modelos que hacen diferente a cada caso, pero podríamos agrupar a los países en aquellos que permiten la reelección inmediata cerrada, como Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia. Otros que prohíben la reelección no inmediata, como Chile, Bolivia y Costa Rica, hasta aquellos que prohíben la reelección absoluta, como México, El Salvador o Paraguay.
El problema de ciertas repúblicas latinoamericanas suele ser la inexistencia de pesos y contrapesos, inexistencia de división de poderes, irrespeto a la Constitución, institucionalidad débil, populismo y corrupción. En ese escenario es altamente posible que un ejecutivo que tiene a su mando el control de la fuerza pública, el dinero, los medios de comunicación y otros recursos públicos pueda usarlos de manera sutil o abierta en su beneficio en una campaña electoral. Los gobiernos que se encaraman indefinidamente en el poder con un partido político o un caudillo suelen carecer de pluralismo de ideas, gestión desconcentrada, autonomía de poderes y moralidad. Ya lo dijo en 1819 Simón Bolívar en Angostura, cuando se constituía el primer Congreso Latinoamericano. La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los gobiernos populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer mucho tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo. De ahí se origina la usurpación y la tiranía. En países como Cuba o Venezuela, los resultados de un largo mandato de un solo grupo político ha dejado un legado de miseria y violación de los derechos humanos. En Estados Unidos, por ejemplo, se permite una sola reelección y aún en ello hay un control, pues impera un sistema de pesos y contrapesos, como el Senado, el papel activo de la Corte, entre otros, que impiden una acumulación excesiva y tiránica del poder, lo que ha permitido un crecimiento y estabilidad económica. Hay quienes afirman que Alianza País está dividida, otros que se trata de un tongo, un amague de conflicto interno. Para mí, seguramente este llamado a consulta popular sea uno de los elementos más visibles de esta división. ¿Usted qué sabe cómo se manejan estas declaraciones al interior de un gobierno? ¿Cómo lee este llamado a consulta popular? Comencemos por ahí, estimado Omar. Sí, bueno, buenas noches. Bueno, evidentemente el presidente Moreno ha decidido una ruta política, ¿no? Es lo que hasta ahora ha marcado su gobierno, 5 meses en los cuales efectivamente lo que nos ha hablado el presidente es de política. Es decir, creo que todavía falta por ver qué es capaz de hacer ya en términos de gestión. Creo que esa es la prueba siguiente del presidente Moreno. Dentro de ese planteamiento obviamente ha habido una ruptura, un distanciamiento con el expresidente Correa y con el Movimiento País, o buena parte del Movimiento País, que postuló algunos de los elementos como el que está ahora en discusión, el tema de la consulta popular o el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que finalmente son temas que el presidente Moreno los ha puesto en debate. Creo que esos son los dos temas sustanciales de la consulta adicionalmente. Me parece que el resto del relleno lo podía haber hecho vía decreto ejecutivo, mediante un proyecto de ley. Creo que el tema a los constructores, por ejemplo, es una tomadura de pelo. Él les ofreció reformar la ley de plusvalía. En vez de mandar un proyecto económico urgente, que hubiese sido la vía más idónea, más rápida, mandar un proyecto urgente a la Asamblea, económico urgente a la Asamblea, para que la Asamblea procese una reforma, decidió irse por la vía de la consulta popular, es decir, dilatar todavía como 5 o 6 meses más la incertidumbre, porque recordemos que la ley de plusvalía se aprobó en diciembre. Las ofertas de varios de los candidatos era derogar la ley de plusvalía si llegaban al poder. ¿Qué pasa con los constructores? Los constructores obviamente van a esperar que haya una decisión política sobre el tema antes de invertir. Luego inicia sus mesas de diálogo, dialoga con los constructores y les dice que va a reformar la ley. No manda un proyecto de ley y ahora lo deja para que sea el pueblo ecuatoriano el que va a decidir. La consulta será entre enero y febrero más o menos. Esos son los tiempos que debería tomar entre la aprobación de la Corte Constitucional, la convocatoria de elecciones y la organización del proceso electoral. Es decir, que vamos a tener en el sector de la construcción un año de incertidumbre. Pero de todas maneras, frente a ese tema creo que se está viendo la calentura en las sábanas, porque hay una desaceleración de la inversión pública, eso es evidente, que ha sido el principal motor durante 10 años, pero por lo general ha sido el principal motor de la construcción. Es decir, no es que la construcción al menudeo, llamémoslo así, es la que dinamiza el mercado de la construcción, es la obra pública. Y adicionalmente tuvimos un tema cíclico importante entre el 2011, 2009 y 2011, donde el sector de construcción creció mucho. Tomemos en cuenta que tiene un tema, hasta un carácter generacional, pero bueno, creo que estoy yendo para otro tema. Entonces, creo que finalmente lo que está esperando el país es que finalmente el presidente se dedique a gobernar.
Y gobernar es dirigir el país, no generar una confrontación permanente con su antecesor. Creo que ese es el primer punto. Y dentro de esta confrontación obviamente está el tema de la consulta popular. ¿Por qué no pregunta otros temas? Es decir, yo he oído a varias gentes decir que ellos quisieran que todas las enmiendas constitucionales que se aprobaron en la Asamblea Nacional sean derogadas. ¿Por qué no preguntó sobre esos otros temas? Es evidente que el tema aquí tiene un carácter exclusivamente político. Y basándonos en tus declaraciones, Omar, en el que mencionas que la consulta popular impulsada, promovida por Lenín Moreno, tendría una materia política exclusiva, ¿cómo ves tú el hecho de que Rafael Correa haya puesto a su sucesor, Lenín Moreno, para que cuide a los compañeros, y es el mismo Lenín Moreno el que les está dejando sin el as bajo la manga para que, por ejemplo, Jorge Glass se postule indefinidamente a la vicepresidencia y que de hecho incluso la ciudadanía no tenga más opción que votar quizás hasta por el candidato que tenga más propaganda? Aquí tenemos el informe de Contraloría DAAC-0105-2016 a la Secretaría Nacional de Comunicación. Imagínate, dice que se gastó una X suma de dinero, aquí está, que se había pagado a Ecuadetalles para que un call center llame a promover a los candidatos del movimiento Alianza País, específicamente hablemos del presidente. Dinero público utilizado. Esto es algo que se podría seguir apreciando si es que se mantiene como tal una reelección indefinida, quizás. A ver, yo creo que sí hay que diferenciar las cosas. Es decir, una postulación indefinida. Primero es una postulación, y la postulación indefinida en el Ecuador existe. Es decir, los ejemplos, hay varios, muchos ejemplos de postulación indefinida. Es decir, Álvaro Noboa, ¿cuántos procesos ha corrido? 3, 4, el último dijo que nos hacía el favor de no presentar su candidatura porque él era un gran candidato. La billetera más grande del país, el gasto de campaña más descomunal que se haya visto, o sea, solamente la multa por exceso de gasto que le impuso el Tribunal Supremo Electoral en el 2005, o sea, Álvaro Noboa, es de $6 millones, hasta ahora no ha pagado, ¿no? A propósito. Es decir, pero plata de él, a la final no es dinero público. Pero bueno, circunscribámonos a la materia electoral, ¿no es cierto? Es decir, si las billeteras ganarían elecciones, Álvaro Noboa sería presidente eterno de este país. Es decir, porque él es el tipo que más dinero ha tenido, el tipo que más dinero ha gastado en campaña electoral. Una cosa es tener dinero y otra cosa es tener canales incautados, pero ese es otro tema. Las bases que metieron en las instituciones del Estado para que hagan movilizaciones y que sí se utilice la política que genera un gobierno para así hacer una fábrica de votos donde se votan quizás vivos y a veces quizás hasta muertos. A ver, cuando un candidato a alcalde corre para la reelección, evidentemente el personal del municipio que trabaja y que leal a él participa en la campaña electoral. Me parece absolutamente legítimo, no tiene ninguna prohibición siempre que no lo hagan en horario de trabajo, digamos así, siempre que no dejen de cumplir sus funciones. Voy a poner un ejemplo absolutamente claro de tu provincia: Tungurahua, Ambato, Luis Fernando Torres, 3 veces consecutivas alcalde electo en Ambato, ¿no es cierto? La 4ª vez, con las mejores cifras, porque además tenía buenas cifras, es decir, estaba bien evaluado, tenía buena imagen y tal, perdió la elección. Augusto Barrera, ahora secretario de Educación Superior del gobierno, alcalde de Quito, con todo el aparataje gubernamental, digamos así, a su favor. Correa lo sentaba al lado de él en una sabatina. O sea, sabatinas que arrojan 5 millones de pérdidas. Pues ya vamos a ver, si quieres hablar de ese tema, podemos hablar de ese tema. No sé cómo arrojan pérdidas, no entiendo la dinámica de Michelena en ese caso. El toque de Midas a la inversa de la revolución. Bueno, el toque de Midas Michelena también, porque fue como 6 años funcionario de la Revolución Ciudadana. Lo mismo Lenín Moreno, fue vicepresidente 2 veces de Rafael Correa y entonces ahora creo que están que todo estuvo mal. Escupiendo al cielo y les va a caer en la cara. Es un gran problema, porque finalmente va a tener que rendir cuentas ellos también de sus actividades. A ver, Augusto Barrera perdió la elección. Paul Granda, ministro ahora de Obras Públicas, parece que el gobierno recicla perdedores de elecciones. Perdió las elecciones para la reelección en la alcaldía de Cuenca. Lo de reciclaje también viene por la Senagua. El tema de
gobernar, ¿no es cierto? Y el tema de ganar elecciones no pasa exclusivamente por tener el aparataje estatal, tiene que ver con un montón de aspectos. Y es la ciudadanía finalmente, y aquí es donde entra el factor más importante, es la ciudadanía finalmente la que decide si te reelige, como ha sucedido con el presidente Correa, o si te veta y no te elige, como sucedió con Barrera, o sucedió con Granda, o sucedió con otros personajes, con el propio Luis Fernando, que después además se lanzó para asambleísta por Tungurahua y ganó sin ningún problema. Es decir, la ciudadanía sabe hasta cuándo te va a dar el poder, hasta cuándo te va a dar. Otros, y estamos hablando de la década trans anterior, no terminaron el mandato sencillamente. Bucaram, Maguad, Gutiérrez, los tres presidentes anteriores a Correa no terminaron sus mandatos. Irónicamente, Gutiérrez Es decir, ha sido el presidente que menos deuda pública tuvo en su gobierno. y el que menos obra Pero pública bueno, también Rafael tuvo. Correa salió con los forajidos para votarle menos del obra poder. pública, con un tamaño de la economía diminuto. Omar, Es que- con plata cualquier gobierno A hace ver, obras. Imagínate, tenemos 600 millones de dólares en Toachi Pilatón. ¿Cuántos kilovatios de electricidad? ¿Cuántas horas de Imagínate. cortes de energía eléctrica Y tienes yo ahora? sé- ¿Tú y yo recuerdas sé- la hora Sixto? ¿Recuerdas Yo la me hora Sixto? acuerdo, yo era pequeña, 16 horas de cortes de luz. Nos prendíamos adelantaron velitas. una hora el horario del día, o sea, nos adelantaron. Nosotros también Las tuvimos 6 de la mañana eran las apagones en 5. esta década. Muchas familias, también negocios compraron generadores eléctricos porque Bueno. teníamos apagones de luz. Por el estiaje hay cosas que es de lo natural, No, estás- como también el terremoto del 16 de No, abril, no, que no, eso pero- fue una desgracia para el país, una Karina. bendición para Correa porque cogió la plata del terremoto para mandar a deuda, ¿o no? No. Creo que ¿Seguro? estás equivocada. Creo que estás equivocada. A ver, tienes un crecimiento de la economía, ¿no es cierto?, que crece de menos de 30.000 millones a 100.000 millones. Es decir, el país crece, la economía del país crece. 300.000 millones en 10 años. No, la economía, ¿no? Me refiero al tamaño de la economía. La economía del país tiene ahora una economía de 100.000 millones. Ese es el Producto Interno Bruto del país. Tienes un crecimiento gigantesco, enorme. O sea, evidentemente, si es que tú comparas y pones las proporciones, claro, la deuda de Gutiérrez en términos brutos era mucho menor, pero frente a una economía de 30.000 millones, pues, en términos absolutos era más de 60.000 millones. Claro, $40 del barril versus el valor que tuvo el barril en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y lo irónico es que a pesar de haber tenido la segunda bonanza económica más grande de la historia de este Ecuador amazónico con grandes reservas de petróleo, tenemos una deuda pública externa muy muy alta a intereses casi al chulco internacional, donde hubo una preventa de petróleo, donde incluso ahí se pueden evidenciar casos de corrupción, pero ese es un tema que evidentemente la Fiscalía General del Estado está indagando y producto de ese manejo durante esta última década, el segundo a bordo de Rafael Correa, hoy es un vicepresidente que pidió vacaciones para irse a la cárcel. No es chiste. Está en Cana, no Punta Cana, no Canadá, sino la cárcel número 4 de Quito. Justamente por eso es importante también, por ejemplo, votar sí. Quien no quiere que la gente corrupta se encuentre dentro de papeletas, Bueno, pero porque mucho se juega al olvido. Nosotros pedimos y que se rinda cuentas de lo que estas atrocidades que hemos visto en este gobierno. Rafael Correa, tú sabes, porque trabajas directamente con él, mencionaba que la UNE eran los tirapiedras. ¿No es cierto? Y no eran. Decía que todos eran tirapiedras. Yo no le he escuchado hasta ahora que diga que la red de maestros son tiraguaguas. ¿Cuántas violaciones tenemos? A ver, perdóname, pero ¿Qué me parece que ahí hizo- sí estás hablando de qué una cosa hizo muy el delicada ministro? que Es se está manejando sumamente además delicado y no se hizo nada. de una manera absolutamente propagandística por parte del gobierno, lo cual es infame, generar un tema de conmoción social, Es un tema empezar de conmoción social a y que la lanzar, sociedad tiene que empezar conocer. a lanzar denuncias sin ninguna base. Por favor, a ver, primero estamos hablando de la protección del menor, ojo, Correcto. y están poniendo en riesgo a esos menores. ¿Dónde están los nombres? Bueno, No creo si que el sabes niño de se escuela llame y sabes del Principito. profesor y sabes del ni sé qué, yo sí soy, la mamá salía todo el tiempo, la mamá del Principito. Y ese es otro caso que si quieres algún rato lo comentamos porque lo conozco bastante bien. Mis hijas estudian en ese mismo colegio.
Entonces conozco Yo considero bastante que bien y el bastante tema- mejor seguramente el que muchos tema de los que abusos comentan en redes. sexuales, de la corrupción, de que se Pero no utilice puedes acusar a un dinero- gobierno de que hay abuso sexual por un gobierno. No, O sea, no, por no. favor. La impunidad O sea, sí. hacia las denuncias, o Pero- sea, que a una directora le hayan designado por el simple hecho de pertenecer a la red de maestros, no pasó por un concurso de méritos de oposición, encontraron Entiendo las que está denuncias encargada, en ¿no? su escritorio y la directora dijo que no denunció Bueno, porque a no ver, quería alarmar. Júzguenle, sanciónenle a la profesora, pero tú no puedes culpar El al ministro sistema también político. tuvo a to- conocimiento. A ver, habría que ver si es que la denuncia efectivamente es peso, pero además hay que entender cuál es el sistema. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando se denuncia un caso de abuso sexual en una escuela, en un colegio? Lo que te mandan es a que retires al profesor del espacio donde están los niños supuestamente abusados, mientras se investiga. Es decir, aquí hay un tema también del sistema, y es el sistema finalmente el que genera cierto tipo de elementos que después son aprovechados, son utilizados políticamente. Yo creo que utilizar políticamente un tema como esos es perverso. O sea, es perverso No, por... más perverso es violar a niños y que quede en la impunidad. No, el pero es hecho que de que ¿quién se te ha dicho que quede en la pregunte impunidad? que si usted quiere que prescriban o no los abusos sexuales es Está muy bien, y totalmente nadie está en correcto. desacuerdo. Es Lo parte de la que a mí me consulta preocupa popular. es el uso propagandístico del tema. Eso sí es Si es preocupante. que una sociedad no está enterada de su realidad, de su problemática, ¿cómo puede La actuar? sociedad está enterada de su Es importante realidad. que conozcamos de la corrupción, es importante me que parece conozcamos de las absolutamente- obras que funcionan y de las cuales podemos ser nosotros usuarios. Es importante también que conozcamos lastimosamente la situación que está pasando en el sistema educativo público y también privado en ciertos casos, para que tengamos en cuenta la prevención de estos actos totalmente execrables. Ahora bien, Pero yo te pregunto, volvamos, una cosa, volvamos déjame ser a la entrevistador a raíz mí. de esto. A ver, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué? Si esto pasaba y Porque estuvo tenemos pasando, carreteras. ¿por qué el señor, no, por qué? Sí, tienes carreteras, ahora llegas más fácil a Ambato y no tienes que pasar por Salcedo, esa tortura infinita de pasar por Salcedo o pasar Una por lástima Lazo para o Salcedo. pasar Se ha por varios de los desestimulado lugares. su economía. Sí, pero si era, no, eso es retrogrado. O sea, haces una carretera y se monta la ciudad encima y después te quedas ahí fregado. Eso es terrible. Eso en ninguna parte del mundo pasa. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo pregunto? A ver, si esto sucedía, ¿por qué ahora el gobierno, porque es además quien lo está haciendo, 15 minutos del noticiero de Ecuador TV dedicado a eso, ¿por qué ahora el gobierno estimula una denuncia pública del tema? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hizo antes? Antes de la Esto consulta tiene popular un teníamos los carácter temas del netamente, Principito. esto tiene un carácter netamente electoral y político, como tuvo lo del Principito, déjame decirte. O lo de Glass Viejo, Porque lo del Principito, y lo de Glass Viejo también es una infamia. ¿Sabes dónde está Glass Viejo, no es cierto? en la cárcel. ¿Ya? Violó ¿Y qué es lo que dicen? con una Sí, pistola en pero- la cabeza pero de una niña, la embarazó. Puede hacerlo. No y está bien que le puede sancionen. hacerlo. Está bien que le No sancionen y puede está siendo hacerlo, sancionado Marta, y que está. no puede violar Ya. a ni- no No, puede digo violar que a no nadie. digo que es correcto. Me está tergiversando. No es correcto. El tipo está sancionado y está cumpliendo una sentencia, independientemente de quién sea. ¿Qué es lo que debemos exigir al sistema de justicia? Que sancione delitos, persiga delitos, no personas. No personas. Y yo creo Correcto. que mucho de lo que está pasando ahora sí hay una persecución a personas. Pero bueno, entonces, ¿por qué el gobierno ahora explota ese tema? Utiliza ese tema. Utilizar ese tema con fines electorales. El gobierno pudo haber hecho lo mismo que está haciendo por otras vías. Ok, decidió hacerlo por consulta popular. Pero me parece muy malo para la misma sociedad que finalmente ese tipo de temas sean El utilizados gobierno no electoralmente. son Me los parece niños que han me hablado parece sobre que- sus violaciones. El gobierno no son todos los medios de comunicación, tal vez los medios de comunicación públicos. El gobierno no es los padres que han querido que no quede la impunidad o que exista una dilación en los procesos, porque lo que quieren es que se administre una verdadera justicia. Ahora, volviendo al tema Ya, de y la dentro del reelección hecho de la indefinida, administración la de una verdadera pregunta, justicia ¿es viable está o la no no viable? presión a la administración de justicia. Y creo que lo que está pasando es que hay una presión A que actúen en política derecho. y política. Porque si es que existe impunidad, por ejemplo, no. para un contralor, para un fiscal, tenemos que presionar para que actúen en derecho. Para que actúen en derecho, Imagínate, no para que sancionen a Jorge Glass, inocentes. lastimosamente, imagínense, Ecuador, tenemos un vicepresidente en funciones preso por actos de corrupción, sigue en funciones, ¿no? El asunto aquí es que se determina que él es parte de la cabecilla
de una red Sí sabes de dónde sale eso, ¿no es cierto? ilícita. ¿Para qué se asocian ilícitamente? Para cometer distintos delitos A ver. de la administración del Bueno. Estado, causales para Ya, juicio político. Mira lo que estás haciendo este rato. Y Alianza País como Mira votó. lo que estás haciendo. A ver, primero no es una causal para juicio político. La condición Delitos es contra la absolutamente administración clara. del Estado, sí. Ya, concusión, ¿Para qué cohecho. te asocias ilícitamente? ¿Para concusión, jugar cohecho macapeta, y- para y- jugar barajas o para qué si es que eres un funcionario Pero público? dice clarito cuáles son las figuras penales. Concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento Ya. ilícito. Ya Esas existen 4. 8 indagaciones previas por Ya. esos delitos donde Revisa ¿quién es quiénes el son, principal pero dentro revisa de eso? quiénes son Jorge las Glass. personas. Pero revisa quiénes son las personas que están siendo indagadas. Jorge Glass. ¿No? Sí. Por enriquecimiento, por peculado, no. Por Concusión. concusión, cohecho, no. Sí, indagación ¿No? ¿Dónde previa. está? En la indagación Ya. previa. Una indagación previa es un proceso previo de investigación. Sí. No es La el Constitución cometimiento de un también te delito. dice que no necesita sentencia penal previa. Sí, ¿y cuál va a ser la prueba? Que el señor Santos, es que yo te digo, yo no termino de entender. O sea, resulta que hay un delincuente internacional de apellido Santos en el Brasil que dice cualquier cosa y eso es la única prueba que tienes para sancionar No a un es la vicepresidente de la única República, prueba. como tú lo dices. Tú estás afirmando que es la única prueba en la Yo que estoy se afirmando basa que es la única el prueba. fiscal, el Sí. juez. ¿Cuál es la 8 otra de prueba? cada 10 Dime cuál es la otra ecuatorianos. prueba. Porque Todo 8 de lo cada que 10 fue ecuatorianos presentado, consumen por los medios de ejemplo, comunicación. por Alfredo Alcíbar, la mano derecha del tío ¿Qué del presentó? vicepresidente. ¿Por qué el tío del vicepresidente no presenta una denuncia penal en contra de su tío por haberse tomado su nombre y haber hecho negociaciones a nombre Ya. del Estado ecuatoriano, Pero tú no puedes decir cuál cediendo negociación. soberanía? Eso incluso es traición a Pero la ¿cuál patria. es la negociación? Tercer Dime causal cuál es para la, juicio dime cuál es la político. negociación. ¿Cómo que cuál es ¿Cuál la es la negociación? negociación? Inclusive Alexis Mera dijo que el vicepresidente formó parte del comité que negoció el regreso de Odebrecht Ya. al Ecuador. En la ampliación de la versión de Alexis Mera dice con claridad cuál fue el rol de Jorge Glass para el tema de Odebrecht, que fue la reparación de San Francisco. Pues no repararon completamente. Ni ¿Cómo? siquiera pagaron completamente y en eso ¿Pero por también qué- pero por qué hay dices que eso? decir, el Procurador General del Estado tiene mucho que ver. A ver, pero En ¿cuál que- es? ¿Pero en qué te que vas a hacer? Ecuador fue el gran triunfador, tenían que No, pero ¿en qué te pagarnos vas a 200 millones de dólares, No, nos pagaron pues. 76. O A sea, ver, una no. diferencia así. No. Nos pagaron No. completo. A ver, mira, hay una represa que cuesta X cantidad de plata. Si es que tú no puedes funcionar esa represa, obviamente lo que tienes que exigir es la devolución de toda la plata. ¿Sí? Devolvieron toda la plata. No, repararon la represa y la represa funciona. ¿Por qué recibieron la represa cuando en la bitácora se mencionaba, que existían fallas estructurales? A ver, tú sí Y sabes... una vez que inauguran, ponen en funcionamiento, A ver, pero tú sí después sabes de que... eso firman la A ver, segunda pero acta de tú sí recepción. tú sí sabes que una obra se hace una entrega-recepción preliminar, una obra de ese tipo además con más razón, y luego un acta de entrega-recepción definitiva. Es decir, finalmente, pero a lo que íbamos es, Alexis Mera. La versión de Alexis Mera ampliada es, efectivamente, cuál fue el rol de Jorge Glass en esa negociación con Odebrecht. ¿Cuál fue el rol específico que cumplió? Y no eres el retorno de Odebrecht. Entendamos una cosa. La legislación del Ecuador establece unas condiciones para impedir que una empresa pueda contratar obra pública en el Ecuador. ¿No es cierto? Es lo que en el portal es los Por famosos... eso le dieron el $1 millón a Alexei Mosquera. El proveedor acuerdo entre incumplido. privados que dijo Rafael Correa, que es coima en realidad. Proveedor incumplido, ¿no es cierto? Es que es otro tema. Proveedor incumplido. El momento en que cumple, entregando la obra en condiciones adecuadas, no tiene impedimento para contratar. Ningún impedimento para contratar. Lo que haya sucedido y lo que haya hecho este señor después es otra cosa. pregunta. ¿Tú escuchaste la versión Rafael Correa, de este hombre? él dijo que yo tengo todas las versiones, yo estoy atrás del... ¿Escuchaste del la tema. versión de Santos? Todo O sea, el Santos caso era el rey Odebrecht, Midas, estoy repartía plata a todo el sumamente mundo, según empapada. él. De hecho, recuerdo incluso que Rafael Correa mencionaba que Odebrecht paga entre el 20 y 30% en coimas, y aún así ha sido la mayor contratista con el Estado ecuatoriano, a sabiendas de que es una empresa corrupta. ¿Quién Pero recibía esas ¿cuándo dijo coimas? eso Rafael Correa? ¿En qué? En una sabatina, esas sabatinas que nos costaron tanta ¿Pero plata cuándo y a dijo pérdida eso? del país. Imagínate cómo es, en qué agua se bañará el tío del vicepresidente solamente un Jorge detalle. Glass para que Odebrecht le regale $14 millones. Topic dijo públicamente: yo nunca he tenido nada que ver con Jorge Glass,
ni ninguno de sus familiares, y después resulta que le regala millones de dólares en cortesías al tío del vicepresidente, y es Topic quien hizo la transmisión de datos en las últimas elecciones En de las abril. elecciones que yo organicé también, y por una razón. Mire, es que creo que uno tiene que contextualizar. Ahí entendemos por qué Topic le regala plata a la familia responder las de cosas. Glass. No, a ver, a mí no me vas a mezclar en esos temas, te voy a pedir de favor, no tengo absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque Telconet es la única empresa que tiene capacidad de darte enlaces de última milla en el país. Así de simple. Es decir, tú llevas un concurso. El Consejo Electoral, el Tribunal Electoral, necesita enlaces dedicados de Internet para interconectar sus centros de cómputo. El único que está en capacidad de venderte, de proveerte estos enlaces, es Telconet. O sea, no es que hay un favoritismo, es que es la empresa que tiene la capacidad de hacerlo. Así de simple. Entonces, no confundamos las cosas, no tiene nada que ver que Topic... Además, ¿qué tiene que ver? El enlace de datos. El enlace de datos es la vía por la cual van los datos. A veces no se puede funciona tan bien y existen Puede apagones ser. electorales. Puede ser que no Queridos funcione tan bien. televidentes, este ha sido un tema bastante apasionado. Y creo que no hablamos del tema. Nos cambiamos un poco del tema, nos faltó un poco el tiempo. Ha sido un gusto poder conversar con alguien que tiene la contraparte, porque es importante escuchar los dos lados de una realidad que para unos significaría votar no en una consulta popular, para otros significaría votar sí en una consulta popular. A nosotros nos interesa que puedan ustedes decidir desde el pleno conocimiento. Esta ha sido la pura verdad y es decisión de ustedes, el mandante, el querer que alguien se perpetúe en el poder o tener una verdadera alternancia. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad.